Su hermano y amigo John Duque. Gracias a Dios por una oportunidad más que Él nos brinda de poder estar a través de estos medios llevando un mensaje de amor y un mensaje de fe y un mensaje de esperanza. Creo que en un tiempo tan difícil como el tiempo que estamos viviendo, estas palabras, estos mensajes, estos programas alimentan nuestra alma, ayudan a nuestra visión espiritual, nos proyectan a cosas mayores para con Dios. Así que un saludo muy cordial y en esta hora pues quiero compartirles un pensamiento de la palabra de Dios que lo encuentro en el libro de Santiago capítulo 4 y el verso número 13. Santiago capítulo 4 verso 13 dice: vamos ahora los que decís hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo de mañana, ¿qué es vuestra vida? Porque sois neblina que por un poco de tiempo aparece y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, no solo viviremos, sino que también haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, y toda jactancia semejante es mala. El que sabe pues hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Quisiera en el nombre del Señor compartir un pensamiento que lo he titulado Planeando con Dios. Planeando con Dios. Bueno, estamos iniciando un año todavía y qué importante es planear con Dios, saber cómo podemos planear con Dios. Lo que está diciendo el apóstol Santiago es aquellas personas que se jactan haciendo planes y planes y planes, y en todos sus planes a Dios no lo tienen en cuenta. O sea, Dios está por un lado, no estamos pensando en planear con Dios. Y la invitación en esta hora es de poder planear con Dios. Tengo para testificarles que un día antes de la pandemia estábamos celebrando una boda, la boda de mi hija. Terminamos la boda y nos dimos cuenta por los medios de comunicación que el mundo entero había entrado ya en una pandemia y que todo el mundo iba a estar confinado. Un momento después, un momento de felicidad, de alegría, nos encontramos frente a una terrible pandemia que ninguno en el mundo, ni los gobiernos, nadie estaba preparado para este virus que ha ocasionado la muerte de tantas personas. Muchas personas perdieron sus negocios, otras personas se suicidaron, otras personas murieron a través de este virus, con unas agendas llenas y repletas de planes, de sueños, de ideales que tenían. Lamentablemente no sabemos lo que el mundo, lo que el mañana nos está esperando, lo que nos espera en el día de mañana. La vida es incierta. El apóstol Santiago dice que es vuestra vida, ciertamente es como la neblina que aparece por un poco y luego se desvanece. Hemos descubierto a través de esta pandemia que nuestra condición frente a la muerte y frente a este virus y a la enfermedad no es nada realmente. Aquí nos hemos dado cuenta, y creo que muchos de los que estamos aquí hemos tenido que aprender sobre esta pandemia, y una de las cosas que debemos de aprender es que no podemos vivir una vida y planear sin Dios. Aquí Santiago nos da algo hipotético. Vamos, aquellos que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, traficaremos, ganaremos y volveremos. Bueno, ¿cuántas personas han planeado, se han ido buscando un nuevo horizonte en un país diferente, creyendo que en ese país va a obtener su economía y su estabilidad económica? Y muchas de esas personas que se han ido sin la voluntad de Dios han perdido vidas, han perdido hogares, han perdido tantas cosas, y muchas de esas personas han tenido que volver sin nada y a veces sin familia. Esto nos recuerda la historia de Noemí
con su esposo y con sus hijos, que se fueron de Belén, del lugar del pan, para ir a buscar en otro lugar la estabilidad, cuando en el otro lugar perdió a sus hijos y perdió a su esposo. Qué triste es vivir la vida planeando sin Dios. Qué triste es vivir la vida creyendo que somos dueños del mañana, cuando no sabéis lo que es el día de mañana. En otras palabras, mañana no existe. Y el Señor dijo que no nos afanemos por el día de mañana, basta cada día su propio mal. Obviamente tenemos que planear, porque es bueno tener metas, pero las metas no nos pueden decepcionar si dejamos a Dios fuera de ellas. No vale la pena hacer planes como si Dios no existiera, porque el futuro está en sus manos. Y creo que una de las cosas que debemos de aprender sobre todo lo que está pasando es que a Dios lo tenemos que tener muy presente en nuestra vida. Así que, ¿qué le gustaría estar haciendo dentro de 10 años? ¿Qué le gustaría estar haciendo más adelante? Y repito, no es malo hacer metas y debemos de hacerlo. Creo que nosotros los pastores, con nuestros líderes, con nuestros comités, hacemos planes de trabajos. Pero hay una palabra clave en esta mañana y es si Dios quiere, si Dios nos presta la vida, si Dios está con nosotros. Porque la Biblia dice que toda jactancia es mala y una persona jactanciosa es aquella persona que planea sin Dios, que hace planes, que hace una cosa y que hace otra sin tener a Dios presente. La vida es corta mucho más, por mucho que vivamos. No se engañe al pensar que tiene mucho tiempo para vivir por Cristo, para disfrutar con sus seres queridos o para hacer lo que usted sabe que debe de hacer. Viva para Dios hoy. Y esta es una invitación. Viva los momentos, viva las oportunidades, viva el hoy intensamente, como alguien dijo. Viva el hoy como si fuera hoy su último día. Y en este día tenga a Dios en cuenta para todo aquello que quiere realizar. Si Dios quiere. La pregunta en esta mañana es cómo hacer planes con Dios. Recuerde que Proverbios capítulo 16, verso 1 dice, del hombre son los planes del corazón, pero del Señor es la respuesta de la lengua. En otras palabras, los planes son del ser humano, del hombre, pero la respuesta de esos planes es de Dios. Yo puedo hacer una cantidad de planes, pero si Dios no quiere, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo los voy a realizar? Quien consulta con el Señor sus planes, descubre el propósito de su vida. El hombre propone, pero Dios dispone. Y es importante, y quiero que no me tomen a mal, de organizar, de planear, de planificar. Es importante, pero planeando con Dios. Lo primero, ¿cómo hacer nuestros planes con Dios? Es la pregunta en el día de hoy. Primero, buscando la dirección de Dios en oración y ayuno. Hay gente que les da un arrebato de un momento a otro y dice, me voy para tal parte, o me voy para tal congregación, o me voy para tal parque, o me voy para allí, para allá, porque inmediatamente toman un plan y salen y se van. La pregunta, ¿has buscado a Dios en oración y en ayuno para consultarle a Dios si es su voluntad que yo me vaya? Claro, hoy en día la situación se pone difícil en el país, se abren opciones por otros países, y entonces me voy a buscar la bendición. Yo quiero en esta mañana que entendamos una gran realidad. La bendición no está en un lugar, la bendición debe de estar en mí. Dios le dijo a Josué, donde tú vayas, yo iré contigo. En otras palabras, la bendición de Dios debe de estar conmigo. Ahora, si yo deseo y anhelo irme a otro lugar, yo debo de buscar a Dios en oración y en ayuno. Hechos capítulo 13, verso 3, dice la Biblia, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los dejaron marchar.
Así que ellos, enviados por el Santo Espíritu, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Samaria, predicaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y además tenían a Juan como ayudante. Los apóstoles, antes de enviar a alguien al ministerio o a alguien a hacer una obra, ellos oraban y ayunaban, les imponían las manos y los enviaban bajo la bendición de Dios. Cuando nosotros tratemos de hacer algo, yo le pido en el nombre del Señor, busque a Dios en oración y en ayuno para que usted esté completamente convencido de que Dios va con usted. La Biblia dice en Primera de Crónicas 14:10, entonces David consultó al Señor diciendo, subiremos contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Dios le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. David, antes de hacer una guerra, le consultaba a Dios, fuese él o fuese el profeta, pero le consultaban a Dios porque a David le interesaba la victoria. Muchas veces no obtenemos la victoria que Dios quiere que tengamos porque nos movemos de un lado para el otro. Hoy en día, con tanta tecnología, tantos adelantos, no en vano dijo Daniel que por haberse se multiplicaba, por la ciencia se aumentará y la gente iría de un lado para el otro. Eso nos habla de inestabilidad. Hay personas que no pueden estar en un solo lugar. Tienen que estar buscando desesperadamente, buscando en un lugar, en el otro, porque no están dentro del plan de Dios, ni dentro del centro de la voluntad de Dios. Así que cuando vaya a hacer un plan, busque en oración y en ayuno cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Segundo, tener planes, pero poner a Dios en cada uno de esos planes. Ejemplo, yo quiero irme para cuál lugar. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Mi parte económica o primero mi parte espiritual? Escuchen esto. Alguien me dijo, pastor, me salió un trabajo muy bueno, pero hay dos problemas. Uno, tengo que separarme muy constantemente de mi esposa y de mi familia. Y dos, no puedo ir a la iglesia. No tengo tiempo. Y le dije, eso no es la voluntad de Dios. Dos cosas que debemos de tener muy en cuenta cuando tomemos una decisión es que Dios esté en el primer lugar, que nada ni nadie me estorbe mi comunión, mi relación con Dios, y segundo, que no me separe de mi familia. Yo quiero que tengan eso en cuenta. ¿Cuántas personas dejan todo esto? Pero pastor, hay que hacer algo, hay que trabajar. Bueno, aquí es donde viene la confianza en Dios. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosa? El alimento, el sustento, el abrigo. Esas cosas que Dios sabe que necesitamos. Ahora, si yo busco de Dios, yo le pido a Dios con el corazón y con el alma, tenga la plena seguridad que Dios me va a bendecir. Entonces, cada plan que usted haga, tenga a Dios en cuenta en cada uno de ellos. Romanos 1:10 dice la Biblia, rogando que de algún modo, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados y para ser confortados juntamente con vosotros por la confianza mutua que tenemos unos a otros. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros y hasta ahora he sido impedido para tener algún fruto también entre vosotros, así como entre las demás naciones. Romanos capítulo 1, verso 10. El apóstol San Pablo expresa el deseo que tenía de ir a ellos y rogaba a Dios para que él tuviera un próspero viaje. Qué lindo es tener a Dios. Señor, será tu voluntad que vaya, pero era impedido, no podía hacerlo. Hay gente que hay impedimentos y lucha porque eso es el diablo, eso es el enemigo, pero sabrás que es el enemigo, es Dios. No se me vaya, no se me mueva, porque es importante. Entonces, lo primero, buscar a Dios en oración y en ayuno. Segundo, tener en cuenta a Dios en cada uno de estos, en cada uno de estos planes, en cada uno de sus movimientos. Subas en un avión confiado. Ahora, si le tocó, le tocó, pero confíe que si usted va para un lugar, Dios está con usted y usted va a tener un viaje próspero.
Dios lo va a prosperar en su viaje. Luego dice Éxodo capítulo 13, verso 33. Ahora pues si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que este pueblo es pueblo tuyo. Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques. Mire lo importante de Moisés, y Dios le había propuesto que le iba a mandar un ángel. Y qué bonito el ángel, qué bendición. No, yo no quiero el ángel, Señor, perdóneme. Yo quiero su presencia. Yo quiero que este viaje, que todo lo que yo haga, lo haga con tu presencia. Necesito tu presencia, anhelo tu presencia, deseo tu presencia. Eso es importante. Tener a Dios en cada uno de nuestros planes. Anhelar la presencia de Dios en nuestra vida. Que estemos seguros que Dios está con nosotros. Yo duré 10 años en una iglesia menos un mes. Y durante 5 años venía orándole a Dios y tenía, por la gracia de Dios, el comité de intercesión, pidiéndole al Señor 2 cosas. Una, que el hombre y el pastor que me fuera a recibir a mí, amara la iglesia y trabajara con la iglesia y pudiera entender la visión de la iglesia. Lo segundo, que Dios me llevara a un lugar que Él me iba a usar, que Él me necesitara. Y hoy me encuentro en un lugar donde estoy completamente seguro que Dios me trajo a este lugar con un propósito, y Dios bendijo la congregación donde fui pastor 10 años, y Dios la está prosperando y la está bendiciendo, porque hermanos, mire, Dios tiene todo esto bajo control. Necesitamos es anhelar su presencia en cada una de nuestras decisiones. Tercero, tenga discernimiento cuando es el enemigo o Dios que impide tu movimiento, que te muevas, porque a veces no sabemos discernir. Los pentecostales le echamos la culpa al diablo de todo, y por ahí una anécdota curiosa que la utilizamos muchos predicadores. En el caso mío, hace muchos años la aprendí y me llama la atención, que dice que el diablo estaba llorando en un parque y alguien se le acercó y le dijo, diablo, ¿y por qué lloras? Y el diablo le dijo, porque los pentecostales me echan la culpa a mí de todo lo que les pasa. Y a veces nosotros tenemos ese vicio. Todos se lo atribuimos al diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, como si el diablo tuviera potestad y poder conmigo, cuando la Biblia dice que lo que está en la mano de Dios, nadie lo puede arrebatar. Entonces creemos que el diablo es más poderoso que Dios. Y que esta pandemia, que el diablo va a acabar con este mundo, con esta pandemia, y Dios está por allá escondido y que esta pandemia lo agarró a él. No, hermanos, Dios es soberano y nada en mi vida pasa si Dios no lo permite. Pero sí tenemos que tener discernimiento para saber cuándo es Dios y cuándo es el enemigo que impide hacer algo. Y yo quiero mostrarles unas escrituras y ojalá alguno la copie por allá y la medite, porque me llama la atención. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 2:18. Por esto quisimos ir a vosotros, yo Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Mire aquí el apóstol San Pablo. Trató de ir a una congregación, pero Satanás le estorbaba. Satanás le estorbó. Posiblemente a través de una enfermedad, una calamidad, alguna situación. Algo el enemigo hizo para tratar de impedir de que Pablo fuera a ese lugar. Entonces Pablo sabía y pudo discernir, no, esto no es de Dios, esto no es Dios el que lo está impidiendo, eso es Satanás que lo está impidiendo. Ahora, es muy importante, Satanás es real. Y la Biblia le llama el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Bueno, todos lo sabemos. No sabemos exactamente qué fue entonces lo que impidió y cómo lo impidió y qué utilizó el enemigo. Porque a veces puede utilizar, cuántas personas quieren ir a servirle al Señor y resulta que el esposo se le levantó o la esposa se levantó y los hijos se levantaron y trataron de tratarle de crear un ambiente, pero el que tiene discernimiento dice, no, 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 esto es del enemigo. Esto es el enemigo que quiere poner como clavitas acá y yo no voy a entrar en ese juego. ¿Cuántas personas, hombre, te toca dirigir, te toca predicar y ese día se le levantó en el hogar, se levantó la suegra, se levantó por acá y dice, pero qué raro esto, cada que quiero servirle al Señor? Usted tiene que discernir
¿Cuándo es el enemigo que trata de impedir que usted le sirva al Señor, que usted haga algo, o que usted vaya hacia un lugar hasta que usted, o que usted tenga un próspero viaje en algo que usted va a hacer? Lo otro es precisamente lo que Pablo hizo cuando iba a predicar a un lugar, y dice la Biblia que el Espíritu Santo se lo impedía. Él quería ir a predicar a un lugar, y dice la Biblia que el Espíritu Santo se lo impidió, y luego iba a predicar a otro y el Espíritu Santo se lo impidió. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 4, si no estoy equivocado. Y dice la Biblia que Pablo iba y se lo impidió hasta que tuvo una visión con un joven o un hombre macedonio y decía, pasa aquí. Y entendiendo Pablo que Dios quería que fuera allá. Mire algo tan especial. Pablo entendió que el Espíritu Santo no le permitió ir a Asia a predicar la palabra, y luego el Espíritu Santo, a través de una visión que tuvo, pudo darse cuenta que era Dios el que lo estaba empujando y moviendo para que fuera a predicar a Macedonia. Hermano, qué lindo es poder nosotros entender cuando es Dios el que nos quiere guiar. Tenemos que ser dóciles al Espíritu Santo. Es importante. Una persona que no es dócil, sensible, que es arrogante, prepotente, jactancioso, no es capaz el Espíritu Santo de guiarlo, de llevarlo, de mostrarle, de llevarlo al lugar donde quiere llevarlo. A veces tenemos que ser dóciles y tener ese discernimiento para entender cuándo es Dios el que lo está impidiendo y cuándo es el enemigo que se está oponiendo. Esto lo hacemos solamente cuando aprendemos a ser dóciles. Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Hay que ser dóciles. Mire, yo estaba visitando un hospital a una hermana, y ese hospital tenía 2 salidas. Y cuando iba a salir, vi la salida más obvia, que era esta salida por el elevador y todo. Pero sentí algo en mi corazón que me dijo, no, váyase por allá y váyase por las escaleras. Y efectivamente me fui por las escaleras desde el 5.º piso. Cuando pasé al 2.º piso, me encontré con una hermana de la iglesia en una puerta de un cuarto del hospital, llorando, afligida, angustiada. Y le dije, hermana, ¿qué le pasó? Y me dice, pastor, mi hermana está en cuidados intensivos, está muy mal, le dio un neurisma, le dio algo en el cerebro. Los doctores dicen que no pasa de esta noche, que no pasa de estos días, está muy grave. Y dije, déjeme ir a orar por ella. Me dice, pastor, no lo van a dejar entrar porque está muy delicada la hora, no hay visita, no. Tranquilo que a mí me van a dejar entrar. Y fui, efectivamente, hablé con las personas encargadas y les pedí, les rogué que me dejaran entrar, me dejaron entrar. Yo hice una oración con fe, con el alma, con el corazón, y me fui. A los días me encontré a la hermana en un semáforo, en un lugar, y la hermana, cuénteme cómo está. Me dice, ay, pastor, si usted viera, Dios levantó a mi hermana, ya está en la casa, los médicos quedaron aterrados, como ella tuvo una recuperación y se levantó. Y ahí entendí algo. Qué lindo que nosotros aprendamos a ser más sensibles y dóciles a la guía del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos lleve, nos permita ir a algún lugar que Él nos necesite. Pero a veces no, porque andamos en nuestros afanes, en nuestros planes, y no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. Y recuerden que el Espíritu Santo nos guiará siempre a toda verdad y a toda justicia. Dios nos va a llevar al lugar donde Él nos necesita y donde Él quiere que nosotros estemos. Amén. Lo quinto es entender de que los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Bueno, vamos haciendo una especie de evaluación que me gusta hacer. Lo primero para poder hacer los planes con Dios es buscar a Dios en ayuno y en oración. Es importante esto. Tener en cuenta la presencia de Dios en cada movimiento. Discernir cuándo es el enemigo y cuándo es Dios. Ser dóciles, sensibles a la guía del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no mueve gente arrogante, ni prepotente, ni jactanciosa, ni orgullosa. El Espíritu Santo mueve gente humilde, sensible, dóciles a la voz de Él. Y ahora la quinta es entender que los planes de Dios son mejores que mis planes. Yo les cuento eso, creo que algunos de por ahí pronto me conocen. Yo viví en Estados Unidos casi 20 años. Hace 26 años fui deportado por mis locuras que cometí en los Estados Unidos antes de conocer al Señor. Y me deportaron a Colombia. Me acuerdo que en mi deportación llamé al teléfono a mi mamá y mi mamá me dijo, ay papi, ¿usted qué va a hacer en Colombia? Las cosas son difíciles. Aquí en Estados Unidos trabajaba en un hotel, era chef de cocina y le iba muy bien económicamente. ¿Qué va a hacer en Colombia? Le dije, mami, pues usted me manda platica y ahí vamos mirando. Le dije charlando a ella, le dije, mami, tranquila. Dios está en todas partes. Y si Dios permitió que me deportaran, es porque Él va a hacer algo aquí en Colombia. Obviamente esto lo dije de palabras, pero la realidad era otra. Lo perdí todo, me robaron las cosas que tenía. Mejor dicho, me tocó empezar desde cero. Las cosas no fueron fáciles. Pero yo no sabía que en medio de todo eso y a pesar de mis errores, Dios tornó todo eso para bendición. Y aquí en Colombia me dio esposa, me dio hijos, ministerio, me ha permitido viajar por su gracia en muchas partes de mi hermoso país, fuera del país. Hace poco Dios me permitió ir a predicar a Aruba, Bonaire, me invitaron a predicar por allá, me invitaron a predicar por allá, también en Israel, en Efesios, en Belén, en Capernaum. Dios me ha permitido ir a Santo Domingo a hacer bodas, matrimonio. Dios me ha bendecido. Los planes de Dios son mejores que mis planes. Jamás dentro de mis planes tenía yo eso. Pero por eso dice la Biblia, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como están más altos los cielos que la tierra, así están los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más grandes que nuestros caminos. Qué bueno entender que los planes de Dios son mejores que los míos. Yo puedo tener los planes muy personales, unos planes muy humanos, muy materialistas, pero los planes de Dios son mucho más grandes para mi vida. Y eso lo tengo que entender. Aleluya. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jeremías 29:11. Dice el Señor, planes de mal y no de mal, para darles el porvenir que ustedes desean y la esperanza que ustedes necesitan. Dios tiene mejores planes para nosotros. A veces nos llenamos y pensamos aquí cuando Dios quiere bendecirnos de una manera exagerada. Pero como no nos metemos a sus planes, como no nos sometemos a su voluntad, entonces Dios no puede cumplir el anhelo y el plan que Dios tiene para nuestra vida. ¿Por qué? Porque no lo sabemos entender. Sexto, escuche esto. Espero que este mensaje les esté llegando al corazón. Y recuerden, busquen a Dios en oración y en ayuno. Siempre, siempre que vayan a hacer sus planes, que la presencia de Dios esté allí. Lo tercero, no se les olvide, por favor, esto, que los planes de Dios, que hay que saber tener discernimiento para saber cuándo es el enemigo y cuándo es Dios. Cuarto, es importante ser dóciles al mover del Espíritu Santo. Y quinto, entender que los planes de Dios son mucho mejores que los míos. Conoce el futuro y sus planes para nosotros son buenos y están llenos de esperanza, mientras el Dios que conoce el futuro nos proporcione la agenda y vaya con nosotros. Cuando realicemos su misión, tendremos la esperanza ilimitada. Esto no significa que no van a haber problemas, no significa que no van a haber problemas. ¿Ustedes creen que no he tenido dificultades en Colombia cuando llegue? Claro, la adaptación después de vivir tantos años en Estados Unidos, adaptarme al sistema en Colombia, adaptarme a muchas cosas que no estaba acostumbrado y a empezar prácticamente de cero. No fue fácil, pero Dios estuvo conmigo. Dios ha estado conmigo. Qué importante es entender esto, amados hermanos. Y vamos aterrizando ya porque el tiempo se me está cumpliendo. Cuando usted vaya a hacer un movimiento y se vaya para un lugar y vaya a hacer esto, busque personas espirituales para que le aconsejen con sabiduría. Nunca busque un divorciado para que le dé consejos del matrimonio. No busque la peor pareja de la iglesia para que
le dé consejos de cómo tratar su hogar. Busque personas espirituales, porque gracias a Dios en las congregaciones siempre hay personas que usted los nota con una vida espiritual notable, muy especial. Hable con esas personas, mire los hogares bonitos de la iglesia, pídale a ellos consejos, pero no busque consejos, por favor, malos consejos, porque lamentablemente hay personas que se van a los lugares equivocados a pedir consejos. Va y le pide consejo a un inestable que no está contento en ninguna parte, que todo está criticando, una persona tóxica. Dicen que hay personas tóxicas y hay personas vitaminas. Las tóxicas te envenenan, te hacen daño. Son las personas que están comentando, chismoseando por acá, pero está la persona vitamina, aquellas personas que te infunden aliento, fuerza, esperanza. Busca de esas personas para que te orienten y te ayuden. Conclusión en esta hora del día. Busquemos la sabiduría de Dios, de verdad, amados hermanos. Hagamos planes. Yo creo que esta pandemia nos enseñó que pueden haber muchos planes, pero si Dios dice no, 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 y confiemos que Dios tiene el control de todas las cosas y es poderoso para guardarnos sin caída, para bendecirnos, para ayudarnos. Vamos a pedirle al Señor que Dios nos muestre qué es lo mejor, que nos ayude a hacer nuestra agenda. ¿Cuántas cosas evitaríamos en la vida, mis amados? ¿Cuántos accidentes, cuántas cosas evitaríamos si realmente estuviéramos completamente conscientes si es la voluntad de Dios o no? El libro de Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Escuche esto: no se adapte al sistema, no se adapte al mundo. Compruebe antes de hacer algo, antes de moverse, antes de decir me voy para tal parte. Compruebe si es la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Dios abre puertas y Dios cierra puertas. Dígale: Señor, cuando yo vaya a hacer algo que no debo, cierre esa puerta, ciérrela. Pero si el Señor la cierra, hombre, no trate de ir a buscar a alguien para que se la abra. No trate de buscar algo ni la trate de abrir a la fuerza, porque hay cosas que a veces Dios impide y nos pasa lo de Balaam, que el Señor le había dicho que no fuera a maldecir al pueblo, que no fuera con ellos, y él no hizo caso. Se montó en su mula y su mula en el camino vio que el ángel se le paró y la mula no le daba. ¿Y qué hacía el profeta? Le daba la mula, golpeaba la mula, maltrataba a la mula, tratando de que la mula fuera a un lugar que la mula no quería ir, porque la mula estaba viendo lo que el profeta no veía. De ahí Dios me inspiró un mensaje que lo prediqué: profetas mulas y mulas profetas. El profeta, que debía saber la voluntad de Dios, no la entendía, y la mula, que era un animal, veía más que el mismo profeta. Y a veces nos pasa así. A veces no podemos y seguimos empujando y moviendo, y eso le pasa a muchas jovencitas a veces. Hombre, no te conviene, muchacho, para casarte. Mira que Dios te lo habla. No, Dios lo puede cambiar, Dios lo puede transformar, y se ponen obstinados. Y le pasa lo del pueblo de Israel: querían carne y Dios les dio hasta que la sacaban por la misma nariz. Entonces, amados hermanos, en esta hora del día, por favor, antes de hacer algo, antes de organizar sus planes, recuerden el consejo del apóstol Santiago: si el Señor quiere, iremos a tal ciudad, estaremos el tiempo y volveremos. Si el Señor no quiere, entonces que no pase eso. Que se haga la voluntad de mi Dios que está en los cielos. Ahí es donde nosotros tenemos que traer en este día nuestras agendas en la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí está mi agenda, ayúdeme a hacerla día a día. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuáles son tus planes, tus deseos, tus propósitos para mi vida? Amados, espero que este consejo en esta mañana le haya servido a alguien. Con todo el corazón se lo digo, para que planee, pero con Dios. No sea jactancioso: me voy para tal parte, me voy para tal lugar, me voy para allá. No lo haga. Una anécdota final: una ocasión un hermano me dijo: pastor, me voy para España,
porque allá voy a conseguir dinero y las situaciones. Le dije, hijo, ¿buscaste a Dios en oración, en ayuno? ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mira a tu esposa, ella es inconversa todavía. ¿Te vas a ir por allá? ¿Cuánto tiempo la vas a dejar sola? No, pastor, todo está allá. Cogí y empeñó una cosa, empeñó la otra, empeñó hasta la casa. A los días se fue. Ya la esposa la vieron con otro hombre. Lo llamaron a él, le contaron, me llamó llorando. No llevaba ni 2, 3 meses allá. Me dice, pastor, mi esposa se fue ya con otro. Mis hijos, ya me voy para allá. Y dije, mijo, ya ella se fue con otro, ahorita se va a venir para acá, no recuperas el dinero para pagar tus deudas, te van a quitar la casa, vas a perder todo, ¿qué va a quedar para tus hijos? ¿Qué va a quedar contigo? No hizo caso, se devolvió, lo perdió todo, perdió familia, perdió hogar, perdió casa, perdió una cosa, perdió la otra. Miren, amado, y luego le echan la culpa a Dios. Vea, ¿por qué Dios permitió esto? No es que Dios lo haya hecho, es que usted hace planes sin Dios. Y lo quiero aconsejar en esta mañana, en el nombre del Señor. Aprenda a no moverse, como dijo Moisés. Si tú no vas, no nos saques de este lugar. Yo tengo mucho cuidado con esto, de todo corazón se lo digo. Quiero que Dios esté siempre en cada una de mis decisiones. Que Dios les bendiga, pastor, ministro. Gracias por la invitación en esta mañana y espero que este consejo, que esta reflexión haya servido para alguien y que alguien de pronto diga, hombre, de verdad que necesitaba, iba a hacer algo a la ligera y ahora voy a meditar más bien antes de hacer un paso y luego me daré cuenta si era la voluntad de Dios o no. ¿Por qué a mucha gente le va tan mal? Porque se mueven como ruedas sueltas por ahí, sin capitán, sin jefe, sin dueño. Al pastor no le dicen sino ya cuando se van a ir. Pastor, me voy mañana. ¿Para dónde? Para tal país. Y eso, no, pastor, ahí hace días estaba planeando. Y el pastor fue el último que se dio cuenta. Se dio cuenta solamente para despedir. Y uno de pastor, por la gracia de Dios, ya voy a casi 20 años volteando con gente acá y allá. Y uno se da cuenta de las personas que vuelan de un lado para el otro, cómo son sus vidas. Recuerde que las personas de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos y no piense que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Una persona tiene que ser estable, tiene que aprender a vivir en la voluntad y en el centro de la voluntad de Dios. Amados, Dios les bendiga, la paz de Cristo. Ministro, que el Señor le bendiga.